las salidas son los desplazamientos que obtenemos y lo que es conocido es el modelo. Y eso es paradójico, porque lo único que no tiene una existencia real son los modelos. Lo único que tiene una existencia real son los datos. Tanto las entradas, fuerzas que aplico en un sistema, como las salidas, desplazamiento, deformación que produzco. Y sin embargo, en los siglos pasados, hemos trabajado mucho más para proponer modelos que servirnos de la entrada y la salida para ser capaz de generarlos. La inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje profundo y otras técnicas de modelización o de extracción de modelos a partir de datos, están basadas en el hecho de, si en lugar de conocer el modelo, lo que conozco es muchos datos, entradas y salidas, eso me va a permitir calcular la matriz que los relaciona, es decir, el modelo. En los modelos clásicos, el modelo es conocido y dada una entrada calcula una salida. En las nuevas técnicas de simulación basadas sobre datos, los datos son reales y el modelo es la consecuencia para establecer la relación. En colaboración con el equipo de Zaragoza, hemos continuado a focalizarnos en esta vía, intentando además de separar los comportamientos conservativos y disipativos, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno construye un modelo a partir de datos. Los datos no son perfectos, los datos tienen errores y uno podría rápidamente construir modelos que violan los principios fundamentales de la física, como la invarianza de Galileo o como la objetividad o como la producción de entropía. Tercero, reduzcamos las técnicas experimentales. Uno sabe que hoy, para calibrar un modelo, hace simulaciones, hace una experiencia y tratamos de descubrir cuáles son los parámetros que deberíamos meter en un modelo para hacer que mis simulaciones coincidan con la realidad. Eso es el calibrado tradicional que uno hace para identificar, para generar un modelo particular cuya forma se conocía y lo único que queríamos era extraer los valores de sus parámetros. Aquí todo funcionará igual, pero en lugar de buscar los parámetros asociados a un modelo particular, vamos a ser capaces de buscar los datos y su distribución, lo que se llama un manifold de comportamiento, que no tiene expresión analítica, pero son los puntos, digamos, la entrada y la salida, y el modelo es su relación, que van a permitir poner en comunicación la simulación con los experimentos. Último punto, antes de pasar a las perspectivas y conclusiones, la reducción de los datos. Esta transparencia o este comentario que voy a hacer es muy personal, pero si ustedes ven la historia de la física, sabemos que hay varios niveles, micro, meso, macro, que en el nivel micro tenemos los átomos, estas particulitas que utilizamos en dinámica molecular, que están caracterizadas por la posición de cada una y su velocidad, o lo que es lo mismo, la posición y la cantidad de movimiento. Y evidentemente las relaciones el modelo que las relaciona son las ecuaciones de Newton y la definición, como ustedes ven, de la velocidad. En la escala meso nos olvidamos de la individualidad y construimos una probabilidad de encontrar una partícula en un instante dado, en un punto dado, con una velocidad dada. Aquí la individualidad se ha perdido y tenemos una especie de función de probabilidad con la ecuación que la gobierna, porque es la conservación y es fundamental, la ecuación de Fokker-Plan, la ecuación de Boltzmann o muchas ecuaciones que conocemos hasta la ecuación de Rödinger. Si seguimos avanzando y cambiando de escala, llegamos a la macro, donde tenemos en equilibrio la termodinámica, fuera del equilibrio el transporte, y aquí encontramos nombres como Navier-Stokes, como todos los fundadores de la termodinámica y de la hidrodinámica. Mi concepto sería que en los datos estamos viviendo exactamente lo mismo. Lo que eran átomos son datos,
Lo que era la función de distribución de probabilidad se ha convertido en la información, y lo que eran las variables termodinámicas, por ejemplo, el volumen, la presión y la temperatura en el caso de gases perfectos, se ha convertido en el comportamiento. Y yo estoy totalmente convencido que la ciencia de datos no puede pasar por el Big Data o por los datos masivos. Necesitamos una termodinámica de los datos, necesitamos una teoría multiescala de los datos, necesitamos transformar los datos masivos en datos inteligentes. He tomado la libertad de representar los modelos propuestos por Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, en el que decía que cuando tenemos un dato, es la información en un punto dado, esa información es conducida por la física, como el calor es conducido, transportado por las ecuaciones de la física, y eso se representa con esa curva que ven en el espacio de fases. Si esas curvas se aproximan, porque puede haber un atractor, el dato no desaparece, pero está contractado. Y eso significa que va a desaparecer de una escala para aparecer en otra escala. Si entendemos la física, si estudiamos la física, sabremos qué dato hay que medir, sabremos dónde podemos medirlo y sabemos incluso cuándo y en qué escala hacerlo. Del mismo modo que los datos he probado que pueden enriquecer los modelos, acabo de probar que los modelos pueden enriquecer los datos para transformar el masivo en inteligente, respondiendo a 3 preguntas fundamentales: ¿qué dato, cuándo y dónde? Pasaré al epílogo, perspectivas. Generalmente pregunto a mis hijas qué son esto, y mis hijas responden: son árboles. Y yo les pregunto: ¿y cómo sabes que es un árbol si nunca lo has visto? Y me dice: porque es parecido al que está al lado. Y yo me pregunto: ¿parecido? ¿Cómo parecido? Para ver si una cosa es parecida, en general, tomamos las dos y calculamos distancias. Les aseguro que si cogen estos 2 árboles y calculan distancias, esos 2 árboles se parecen tanto como un árbol a mí mismo. Con lo cual, el hombre, después de mucho aprendizaje, es capaz de reconocer algo, y como decíamos en un artículo con Antonio Huerta y Elías Cueto, citando otro artículo, hay ciertas cosas en la vida que el ser humano, la inteligencia, el cerebro, es capaz de identificar en tiempo real y para las cuales hoy un algoritmo y un computador necesitaría la potencia de centrales nucleares. Eso significa que nuestra comprensión de la realidad la tenemos, hemos aprendido, pero no podemos explicar todavía por qué un árbol es un árbol y por qué un árbol no es una botella. Desde el punto de vista matemático no está nada claro, porque la distancia entre 2 árboles es tan grande como queramos hacerla. Y parámetros no deben haber muchos, debería ser fácil, porque cuando salgan a la calle verán un árbol que nunca han visto y ustedes dirán en tiempo real: eso es un árbol. Si hubieran 1000 parámetros para definirlo, les aseguro que pasaría media hora antes de llegar a la conclusión. Y si para reconocer lo que es un coche que viene hacia nosotros, lo que es un árbol, hiciera falta media hora, no estaríamos ninguno de nosotros en esta sala. Un ejemplo que viene de la Universidad de Zaragoza: ¿cuántos parámetros definen un hígado? ¿Cuántos parámetros geométricos definen un hígado? Dios mío, uno desde fuera sería capaz de poner cientos. La inteligencia artificial es capaz de decirnos que no hay cientos, que hay 4, que hacen lo que están viendo. Y lo único que puedo decirles es que nuestros hígados, los hígados de todas las personas en esta sala, se corresponden a 4 posiciones de estos cursores que están viendo en el ordenador. No hay una infinidad, hay 4. Para los árboles debe ser algo parecido, pero habrá que seguir estudiando. Última slide. Estamos en un mundo conectado. El ser humano va a tener que integrarse en el modelo.
El hombre forma parte de la factoría, de la industria, de la sociedad. Vamos a hablar de enriquecer o aumentar el ser humano, de prepararle a alguien que le ayude en sus misiones, que le facilite el trabajo, que le permita imaginar cosas que por sus prejuicios, como hemos dicho al principio en el libro de Feyerabend, tenga dificultad. Y hay que empezar a entender lo que es un hombre. Y aquí llega también la gran controversia. ¿Un hombre es determinista o un hombre es libre? Y esa filosofía era una cuestión filosófica hasta entonces. Ahora es más que filosófica porque lo necesitamos saber para construir asistentes de conducción o para preparar asistentes o para aumentar el ser humano. Hay gente que dice, como en este libro de la colección del CNRS, el CSIC francés, donde hay un capítulo que dice que cuando a una persona que no está muy segura se le hace una pregunta sobre su punto de vista, en general responde, lo hace rápido, lo hace bien, pero una vez lo ha hecho, cambia para siempre su forma de ver la realidad, para bien o para mal. Se modera o se radicaliza. Y eso a mucha gente le ha llevado a eso nos inspira. Lo que ocurre en mecánica cuántica cuando nos dicen que un paquete de ondas, cuando se hace una medida, se colapsa y entonces la medida cambia para siempre el estado del sistema. Y por eso se dice que la mente humana, nuestra capacidad de tomar decisiones es importante para saber si vamos a parar cuando el semáforo está en amarillo o no está en amarillo. Es importante saber cómo el hombre funciona. Si es totalmente random, es aleatorio, como sería el hecho de la mecánica cuántica, habrá que suponer que ese es el marco para modelizarlo. Y si no lo es, simplemente es que quizás nos falten lo que se llaman variables de estado. Quizás para saber si va a parar en el semáforo o no cuando está amarillo, habría que seguir preguntándole cosas y no solamente el color del semáforo. Habría que decirle, ¿tiene prisa? ¿Está bien acompañado? Y seguramente formulando más y más preguntas, el resultante sería que quizás la capacidad del aleatorio sería reducida. Acabaré hablando de mis agradecimientos, como pueden imaginarse, todas estas cosas magníficas que ha dicho Elías Cueto, el profesor Cueto. Yo no hubiera podido jamás hacerlas si no hubiera estado rodeado de un equipo de gente buena y de gente que me ha ayudado. Evidentemente son prácticamente la totalidad de las personas que me acompañan hoy, colegas y amigos. Y para ver en particular mis padrinos, he encontrado una foto de hace más de 10 años. Iciar, David, Elías y yo mismo teníamos una pequeña sonrisa, estábamos bien juntos. Y para probar que 10 años más tarde nada ha cambiado, en el 2016, pues sin protocolo también llegaban los abrazos. Concluiré diciendo que debo agradecer amigos, colegas, compañeros, por una parte, porque han participado en todas mis investigaciones. Me gustaría igualmente agradecer todos los colegas, compañeros y amigos que vienen del grupo ESSI, en el que estoy muy involucrado junto con muchos colaboradores y que han posibilitado poder hacer la investigación con los medios adecuados, porque sin medios es cierto que aunque pongamos mucho entusiasmo no se llega demasiado lejos. Me gustaría agradecer al claustro de la universidad, a la Universidad de Zaragoza. Estoy muy feliz y muy orgulloso de formar parte de ella. Muchas gracias. Merci.
Muchas gracias, profesor Chinesta, por esta lección, combinando historia, filosofía, rigor y futuro. No me extraña que los alumnos le aplaudan después de sus lecciones. Bien, resulta tremendamente difícil hablar después de esta lección, pero dicta el ceremonial que el rector tiene que culminar con un discurso que trataré de que sea breve para no empañar lo que usted nos ha dejado esta ceremonia. Señor director de la Escuela de Doctorado, vicesecretario general, presidente del Consejo Social, vicepresidente ejecutivo de nuestro campus Iberus, defensora universitaria, vicerrectores, directores de centro, claustro de la Universidad de Zaragoza, permítanme que dé la bienvenida al profesor Enrique Alarcón, doctor honoris causa por nuestra universidad, que nos ha querido acompañar. General Roldán, jefe de movilidad aérea del Mando Aéreo de Combate. También nos acompaña Modesto Lobón, parlamentario. También tenemos representadas la Academia de Medicina, el Consejo Social, a nuestro Hospital de la Defensa con el que colaboramos y otras autoridades militares que nos han querido acompañar hoy. Muchas gracias a todos y a todos ustedes por haber venido a este acto. A mí es uno de los actos que más me gustan. Mire, a mí hay dos actos que me gustan y no son la apertura de San Braulio, son el acto de imposición de berritas a los doctores y el acto de nombramiento de doctores honoris causa. Y me gustan particularmente porque cuando una universidad recibe a un doctor, ha culminado su tarea bien. Es decir, ha logrado que una persona, por sus méritos, por su trabajo demostrado dentro y por el bien de nuestra universidad, haya alcanzado el grado de doctor. A veces doctor por nuestra universidad, a veces doctor honoris causa, porque fue doctor en otra y sin embargo en esta ha realizado un trabajo que le hubiera permitido ser doctor por nosotros hace muchísimo tiempo. Por eso, a mí me satisfacen particularmente porque a uno le tiene que satisfacer el trabajo bien hecho. Es protocolario mostrar la satisfacción por recibir al doctor Chinesta como doctor honoris causa, como lo ha sido recordarle que a partir de ahora adquiere unas obligaciones que ya venía cumpliendo, pero que ahora le podremos reclamar con la universidad, porque ya forma parte de nuestro claustro de doctores. Esto nos viene muy bien, porque una persona de su capacidad, de su trabajo y de su prestigio, bueno, pues en nuestro claustro de doctores nos honra mucho. Y además ha tenido la suerte de pronunciar el honoris causa en un edificio que yo creo que a usted le tiene que encantar desde que ha entrado. No solamente está Miguel Servet y Jaime de Lullar en la entrada. Tenemos premios Nobel, tenemos a Cajal, tenemos a Einstein, que solo pronunció 2 lecciones en recintos universitarios en España y fue aquí, en esta antigua Facultad de Medicina y Ciencias. Pero en esta sala pronunció una conferencia unos años antes de ser premio Nobel Ben Feringa, el responsable de las máquinas moleculares. Y aquí también el doctor Rock, que algo tiene que ver con usted porque ha trabajado en polimerización desde el punto de vista químico por metátesis, inauguró el edificio con sus majestades los reyes. Por lo tanto, está usted en una sala y en un edificio donde la calidad y el prestigio científico se respiran. Le debo decir que no ha defraudado las expectativas y ha estado a la altura de los científicos y los tecnólogos que le han precedido en esta tribuna. Esta sala, este edificio, que usted habrá visto que, claro, hasta que llegó está plagado de ciencias, figuras que usted ha nombrado. Aquí tenemos imágenes de Ptolomeo, de Kepler, de Volta, de Copérnico, de Galileo, de Newton. Todas ellas están representadas en la fachada o en el interior de nuestro edificio. Claro, solo hasta 1893, porque en 1893, en octubre, el 18 de octubre, celebraremos el 125 aniversario de este edificio que luego estuvo cerrado y se remodeló, pero que
siempre ha estado ligado con la ciencia, incluyendo la medicina, también como una actividad científica, como usted ha mostrado, cada vez más próxima de la modelización, como ha mostrado con el IGAD. Me ha gustado mucho su charla porque, evidentemente, de la observación al modelo se ha trabajado muchísimo, pero hemos aumentado la capacidad de observación enormemente. Desde los años 50 del siglo pasado, la capacidad de observar la naturaleza ha aumentado de manera enorme. Y si no hubiéramos sido capaces de saber qué hacer con la enorme cantidad de datos que somos capaces de acumular, el avance no hubiera sido el mismo. La capacidad de observación por sí misma no hubiera permitido la velocidad de avance científico y tecnológico que se ha experimentado en los últimos años. Hubiera ayudado, pero hubiera sido solamente una parte del problema. Y he introducido algo que, desde luego, siempre ha sido el objetivo del científico, la capacidad de predecir y de modificar la predicción como un sustrato de la ciencia del desarrollo inteligente que ya estamos viendo. Y hay un tema que a mí me preocupa cuando esto sucede y que el otro día hablamos el otro día en nuestro Consejo de Dirección con motivo de algo que estamos preparando y que el otro día tuve capacidad de discutir con científicos y rectores de otras universidades y otros países, es la ética de los datos. La ética de los datos que, de nuevo, trae la transversalidad a la necesidad del día a día, es algo que nos preocupa. Un dato ficticio en un modelo que aparece más tarde no es complejo, pero un dato ficticio introducido en un modelo que se va reconstruyendo es un problema. Ya ha habido ejemplos, ¿verdad?, en bolsa, que es los ejemplos que más conocen todos ustedes por su aparición en la prensa, pero fíjese la ética en la ciencia, la ética en el reconocimiento de la observación, aunque no nos guste mucho lo que la observación nos dice, es algo que va a ser crucial para que este nuevo modelo, que desde luego ha venido para quedarse y para perfeccionarse, sea realmente un modelo útil. Confío en que científicos del nivel, de su nivel y de aquellos que le acompañan en la universidad, estoy seguro que esta ética en el uso de los datos va a presidir, en la observación va a presidir su trabajo y me congratulo de ello. Y tengo que agradecer el trabajo que ya ha venido haciendo, no el que le exigiremos, sino el que ha venido haciendo. Este hermanamiento de estos dos institutos y el COL donde usted trabajaba, esta dirección de tesis en cotutela, proyectos conjuntos, tanto con capital público como privado, recibir investigadores nuestros, enviar investigadores suyos. Es decir, lo que viene a ser pues, un grupo de trabajo con unos cuantos kilómetros más de distancia, pero un grupo de trabajo que nos ha permitido, como no, presumir de gente como sus padrinos, tener en la universidad a gente como sus padrinos, nos sitúa mucho mejor en el mapa de las universidades de prestigio. Gracias por haber contribuido a que esto haya sido posible. Le hemos cubierto con este birrete y quizá alguno podría tildar esta ceremonia de anticuada y de démodé. Bueno, que se vaya a los países más avanzados, que se vaya a Harvard, al MIT, que se vaya a las universidades anglosajonas que todos reconocemos. Y es importante, como usted ha dicho, reconocer su historia para verse en el presente. Y es importante saber que le han dado sus padrinos la capacidad para leer, para interpretar, para hacer ciencia. Usted ya la tenía, pero se lo han dado en este honoris causa. Bueno, y le hemos dado un birrete que compartimos con sacerdotes y jueces. En teoría es algo, suena como el casco de Minerva para protegernos en la batalla. Pero además es como una profesión que estaba desde el principio orientada a servir a la comunidad. Esto quiere decir que los doctores tenemos obligación de servicio a la comunidad, que es la que en el fondo ha financiado el que nosotros hayamos llegado a ser doctores. Además, habéis recibido un libro, en teoría de la sabiduría, en realidad es un libro que espero que disfrute. Bueno, es una cualidad venerable que usted ha demostrado que tiene. Esta sabiduría que ilumina el conocimiento y que a través del conocimiento
ilumina al mundo, pero también ilumina la voluntad del hombre. Esta sabiduría hace al hombre capaz de tomar mejores decisiones, decisiones más justas y decisiones que apoyan en el progreso de todos. Bueno, os hemos recibido, yo en nombre de toda la universidad, con un abrazo que espero que nos podamos dar cada vez que nos encontremos en algún sitio. Permítame acabar con una reflexión final. Su padrino se ha dirigido comparándole a usted con Miguel de Villanueva, con Miguel Servet. Y ha finalizado con unas palabras de Eduardo Galeano. Compartimos la afición por Galeano. Y me voy a permitir citar quizá la frase de Galeano que más me gusta, que hoy diré a los estudiantes que se gradúan en la Escuela de Ingeniería. Una frase que usted en su vida, que sus compañeros de Zaragoza y que el ITRESA ha aplicado con éxito. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y usted ha hecho mucho para cambiar lo que somos y, por lo tanto, por eso es como es. Muchas gracias, profesor Chinesta, por haber aceptado este doctorado, por hacernos el honor de formar parte de nuestro claustro de doctores, y les voy a pedir a todos un último aplauso antes de entonar el Gaudeamus. Bueno, en pie y togados, el Gaudeamus.